Para la siguiente mesa, titulada Encuestas Cannabis, tenemos el gran placer de tener al doctor Salvador Amigó, que, bueno, aparte de compañero y amigo, ha sido profesor mío cuando era alumna en la universidad y fue un gran placer. Bueno, él es profesor titular de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Psicología, y es en la actualidad profesor en Psicología de la Salud, que es una asignatura muy importante y bastante necesaria, y además en este campo. Es integrante del grupo FESO-B para el estudio de cannabis y drogas. Está interesado en muchas áreas de investigación, especialmente en el fenómeno de drogas, donde lleva más de 25 años de estudio, siempre desde una orientación de reducción de riesgos y daños. Siempre tiene una orientación muy innovadora, podríamos decir, y más para cuando él empezó a hacer estos estudios. Ha publicado multitud de libros, ensayos y artículos, siempre con este enfoque rompedor e innovador sobre el fenómeno de las drogas. Os invito a que busquéis su bibliografía y sus libros porque son especiales, digámoslo así. Y os dejo ya con Salvador. Bien, vamos a ver, comienzo la exposición. Mi presentación se titula Encuestas Malditas. Y lo titulo así porque ese es el nombre que me pusieron la Dirección General de Drogodependencias de Valencia a unas encuestas, unos estudios que yo hice con alumnos tanto de bachillerato como de primeros cursos de carrera, a finales de los años 90, principios del 2000, y que voy luego a repasar brevemente. Bien, yo quiero empezar por algo que me parece fundamental para el movimiento canábico actual, fundamental. Uno de los caballos de batalla que se están dirimiendo ahora para poner obstáculos tanto a la regularización del cannabis como también al uso medicinal del mismo para tratar enfermedades médicas, problemas psicológicos y demás, es que se nos pide y se nos exige estudios basados en la evidencia. Hasta ahí perfecto. Es decir, yo como científico apoyo, quiero, promuevo, aliento a que tengamos la mayor cantidad posible de estudios basados en la evidencia. Pero cuidado con esto, porque un estudio basado en la evidencia no implica ausencia de sesgos científicos. Y ahí es donde yo quiero ir y es lo primero que quiero hacer. Por lo tanto, empezaré por hablar de algunos sesgos que se utilizan sobre todo en este ámbito de las encuestas, muy brevemente, porque otros miembros de esta misma mesa van a desarrollarlo, ampliarlo, seguramente más que yo, con lo cual voy a ser muy conciso. Pongo un ejemplo, un único ejemplo, Estudes, la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, del Plan Nacional de Drogas, que en su informe más reciente, de 2020, pues nos desarrolla toda la encuesta, los resultados de la encuesta contenidos en este índice. Muy bien, entre otros resultados tenemos el consumo de cannabis, muy bien, también el riesgo percibido, y aquí ya quiero llamar la atención sobre un primer sesgo que se va a repetir continuamente. No sé si se lee bien desde ahí, yo lo voy a hacer. Una vez por semana o más frecuentemente puede producir muchos o bastantes problemas. Enfatizo la palabra problemas porque eso va a ser un continuo, digamos, un elemento, un argumento continuado que se va a utilizar en esta y en muchísimas encuestas. Cuando se pregunta sobre la información que tienen aquellas personas que contestan la encuesta, se preguntan cosas como efectos y problemas asociados a drogas legales, a drogas ilegales, al juego, etcétera, etcétera. Cuando se habla de las acciones posibles y se pregunta sobre qué se puede hacer sobre el problema de la droga, entramos también en esa connotación. Cuando se pregunta en esta encuesta sobre los problemas de salud que conllevan pues poco frecuente consumo o también un consumo frecuente, hablamos también de una cantidad diversa de problemas. Bien, desde mi punto de vista hay unos tres, ya digo que voy a ser breves, luego se va a desarrollar seguro todo esto mucho más, pero sesgos que yo encontré en esos tiempos, en los años 80, 90, en las encuestas sobre todo. Primero, información limitada. Rara es la encuesta que pregunta sobre efectos a corto, largo plazo, motivaciones, incorpora variables de personalidad y demás. Si tenemos una información limitada, no podemos extraer unas conclusiones que abarquen grandes aspectos de esta problemática o de este fenómeno. Eso es un sesgo. Es evidente y se me puede decir
que lógicamente las encuestas no pueden contener toda la información. Vale, de acuerdo, pero yo he hecho bastante en falta que en el Plan Nacional de Drogas no acompañen a estas encuestas con estudios más intensivos, a más pequeña escala, como los que yo hice, pero más intensivos donde sí se incorporen estas variables. Por otra parte, la ausencia de actitudes, es decir, nunca se pide a las personas evaluadas que evalúen a los evaluadores. Me explico. Es decir, los profesores estamos sujetos a que el alumnado, todo el alumnado, nos valore permanentemente si lo hacemos bien o no. Nosotros valoramos como ciudadanos a los líderes políticos y demás. Estamos en un mundo de valoraciones. Nunca se pide que valoren los programas de prevención que realizan las autoridades sanitarias, aquellos a los que va dirigido. Segundo sesgo. Y tercero, hablamos de problemas, consecuencias negativas y problemas, raramente o nunca se pregunta sobre posibles beneficios. Bien, yo todo esto fui consciente en los años 80, años 90 y realicé una serie de estudios, voy a comentar brevemente 3 de ellos sobre cannabis en jóvenes valencianos. Y yo pretendía hacer preguntas muy poco frecuentes, como por ejemplo, ¿qué mensajes sobre drogas te crees más y quieres recibir? Como por ejemplo, qué beneficios a corto y largo plazo encuentras en el cannabis, en otras drogas también, pero ahora me centraré en el cannabis. ¿Consumes cannabis por qué motivaciones? ¿Para sentirte libre? ¿Para ir de discoteca? ¿Para pasártelo bien? ¿Por hacer algo prohibido? ¿Por un sentido espiritual? Bueno, con esto yo pretendía precisamente reducir o eliminar esos sesgos que yo repetidamente encontraba y que ahora en el 2021 sigo encontrando en las encuestas oficiales sobre drogas. Bien, muy rápidamente, uno de los estudios, 1997, con consumidores frecuentes, experimentales y no consumidores de cannabis, encontramos lo siguiente. Lo que hice en este caso es, para 3 drogas, cannabis, éxtasis y cocaína, proponer tanto un mensaje punitivo como permisivo y preguntarles qué les parecía. Tuve muchísimo cuidado en preparar estos mensajes, es decir, para que no hubiera ningún sesgo. Los punitivos eran objetivos, tenían la misma extensión de información que los permisivos, que eran objetivos también. Los punitivos más en la línea del prohibicionismo, en el sentido de que las drogas, el cannabis también, tienen una serie de efectos secundarios, negativos, peligrosos, y por tanto se animaba al no consumo. En los permisivos, efectivamente reconociendo también una serie de problemas derivados del consumo de drogas, también del cannabis, advertir de esos problemas y sobre todo animar a un consumo más responsable. Un consumo, no a la eliminación del consumo, no a la abstinencia, pero sí a un consumo más responsable. Basado en jueces también, nosotros pude ver perfectamente que los 2 mensajes eran igualmente objetivos, pesaban lo mismo y por lo tanto se presentaban de una forma objetiva. Muy bien, ¿cómo se presentaban y qué se les preguntaba? ¿Cuál te parece más interesante? ¿Cuál estarías dispuesto a seguir? ¿Cuál es más beneficioso? ¿Cuál te crees más? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál le darías a un amigo? Y ya digo, me voy a centrar en el cannabis. Se preguntó para las 3 drogas, pero para el cannabis. Fijaros bien, para todas las personas preguntadas, todos los estudiantes, se está a la par. Los punitivos eran aceptados por un 50% en mayor medida y también los permisivos para un 50%. Todo cambia cuando dividimos a la muestra en no consumidores y consumidores de cannabis frecuentes. Todo cambia. Para los mensajes permisivos, por ejemplo, los no consumidores no estaban nada interesados, ni se lo creían, ni les resultaba beneficioso. Para los consumidores frecuentes de cannabis les resultaba interesante y el 84% estaban dispuestos a seguirlos. Dicho de otra manera, lo que yo dije en ese momento y sentó muy mal a las autoridades sanitarias del momento y aquellas relacionadas con las drogas, es que si se quieren hacer campañas de prevención y solo se utilizan mensajes punitivos o permisivos, entonces estamos abocados al fracaso, sobre todo para aquellos que queremos que reduzcan o que quieren las autoridades sanitarias que reduzcan su consumo. Por lo tanto, esto habría que cambiarlo. Y esto no gustó, cuando lo dije en su momento, absolutamente nada. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba solo frente a todo esto. Ahora, afortunadamente, se siguen líneas de trabajo, pero ha pasado mucho tiempo. Hemos perdido casi décadas en este aspecto. Se ha trabajado muchísimo en la cuestión y en todo lo que es los fundamentos del movimiento canábico, por supuesto que sí, pero en este aspecto ha habido que esperar mucho, demasiado, para que esto se pueda continuar. Vamos a ver cómo
en esto que yo acabo de comentar ahora, vamos a ver cómo esto es un estudio que requiere evidentemente una muestra mayor, una repetición, pero esto es un estudio basado en la evidencia reduciendo sesgos. Con lo cual hay que decir claramente a aquellos científicos que están trabajando, autoridades sanitarias en este tema, que también ellos se apliquen el cuento y por lo tanto reduzcan sesgos. Y esto es un planteamiento a nivel científico ya de alto nivel de debate. Vamos ya a hablar muy en serio de todo esto. Bien, otro estudio también en el que preguntaba sobre efectos a largo plazo del consumo de sustancias y en este caso del cannabis. Vamos a ver efectos positivos y efectos negativos por parte de los consumidores de cannabis. Sobre todo los más positivos tenían que ver con relaciones personales, mejora de la comunicación y disfrutar más de las cosas. Nadie había preguntado sobre posibles efectos positivos. Lo hice yo y sentó peor todavía que la encuesta anterior. Vemos que los efectos positivos, hay un 35% o más de personas que sí que ven muy positivos estos tres aspectos, y de los consumidores frecuentes de cannabis, los efectos negativos a largo plazo no llegaban al 1%. Bien, la mayoría decía que ni fu ni fan, ni muy positivos ni muy negativos. Con lo cual, centrar las encuestas en lo negativo exclusivamente no es precisamente un estudio basado en la evidencia. Así de claro. Los efectos negativos, yo insistí, no, es que quiero que me digáis lo negativo y hasta qué punto es negativo. Mayor fatiga general, desgaste general, resfriados, depresión, etc. Quiero que nos centremos en lo negativo. Muy bien, sobre todo cuando vamos no a toda la población o a toda la muestra completa, sino a los consumidores, que son el objetivo sobre todo de las campañas de prevención, vemos que bastante negativo no llegaba al 1% en ninguno de estos elementos. Muy negativo a largo plazo no llegaba al 0,5%. Y por otra parte, también aquí preguntaba por el control percibido. Bien, soy capaz de controlar mi consumo de cannabis mucho o totalmente el 76%. Si en las campañas de prevención les decimos que van a descontrolar, se van a convertir en adictos y redentes, estamos diciendo algo no basado en la evidencia y sesgado. Hablemos claro de una vez de todo esto. Por último, el último de los estudios, entre otras muchas cosas, añadí variables de personalidad, etcétera. Tiene muchísimo contenido, pero solo voy a referirme a algunas motivaciones. Y sobre todo me voy a centrar en aquellas que distinguen en mayor medida el consumo del cannabis de otras drogas. Son estas: sentirme libre, porque me da un sentido espiritual de la vida y porque produce un efecto positivo en mi vida en general. Bien, esto que nos indica desde mi punto de vista que en el consumo del cannabis hay algo particular que los diferencia también del consumo de otras drogas y hay que atenderlo. Y hay que verlo en primer lugar y hay que profundizar en ello. Como decía el compañero anterior que ha intervenido, hay también un sentido espiritual y una búsqueda espiritual en mucha gente también del consumo del cannabis. Muy bien. Bueno, como conclusiones. Conclusiones son evidentes. Los mensajes permisivos es lo que prefiere mayoritariamente aquellas personas que consumen cannabis en cualquier nivel, frecuente o no tan frecuente. La percepción de control es alta. Si les queremos decir en campañas de prevención, si les quieren decir las autoridades sanitarias que van a descontrolar, sencillamente no se lo creen, no lo van a aceptar, no sirve para nada. Los beneficios autoinformados son claramente muy superiores a los perjuicios, claramente. Con lo cual, si seguimos con la idea o solo preguntando por los problemas, estamos reduciendo la información que nos podrían dar, que es mucho más amplia, por lo tanto, es un doble sesgo. Las motivaciones y pautas de los consumidores de cannabis son algo distintas a las de otras drogas, con lo cual atendámoslo con la profundidad necesaria. Por último, está claro que los programas de prevención de riesgos y daños son mucho más adecuados, muchísimo más y mejor aceptados y más adecuados para hacerlo. Luego, esto es estudios basados en la evidencia, si es que es posible que se enteren nuestros detractores, y reduciendo sesgos también. Luego, si quieren un debate de alto nivel científico, vamos a ello. No hay ningún problema, ninguno. Ya por último, la reflexión. Los estudios basados en la evidencia no están libres de sesgos. Y en los estudios de drogas es necesario eliminar el sinnúmero de sesgos de carácter ideológico. Y digo carácter ideológico porque, evidentemente, sesgar va en una
con una intención y una determinada línea de entendimiento sobre lo que es el fenómeno de las drogas. Y entonces ahí es lo que hay que eliminar. Con estudios como los que yo hice en ese momento y se están haciendo y se están ahora afortunadamente reproduciendo, con estudios así vamos a plantear el debate muy seriamente, vamos a ser objetivos y siendo objetivos podéis ver que los resultados que estamos obteniendo son claramente muy distintos a los que nos han venido hasta ahora a decir durante años y décadas y décadas. Quieren ese debate, pues lo van a tener, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la atención, he querido no extenderme demasiado y gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Siempre es un placer escucharte. Y bueno, ahora a continuación toca a también compañero, el doctor Antonio Cervero, que bueno, recientemente los dos somos doctores y es algo que llena de orgullo y satisfacción. Él es doctor en Psicología y Educación, es profesor asociado de la Universidad de Oviedo, trabaja como psicólogo sanitario en el ámbito también en el ámbito de investigación, está más centrado en el educativo, pero también realiza trabajos con salud mental. Es codirector del proyecto Encuesta Cannabis y creo que va a tener mucho que decir respecto también a la charla anterior. Adelante, Antonio. Pues muchas gracias a la doctora Sánchez Nacher por esta presentación y como decía yo voy a hablar un poco sobre la encuesta Cannabis, que es una encuesta que, bueno, desde el Observatorio Europeo para el Consumo y Cultivo de Cannabis pues hemos implementado, ya veremos por qué razones hemos hecho una nueva encuesta frente a las ya existentes, ¿no? Bueno, quiero agradecer también, por supuesto, que me haya invitado a la Universidad Autónoma de Madrid y al Observatorio por la invitación para poder hacer esta exposición, ¿no? Bueno, lo primero, respecto a un poco al estado de la cuestión, hay que dar una serie de datos, y es que el cannabis es la droga ilegal más consumida del mundo, ¿vale? Y el informe europeo sobre drogas del año 2019 cuantifica en 91,2 millones el número de ciudadanos europeos entre 15 y 64 años que lo han consumido alguna vez en la vida, ¿vale? Estos son datos del Observatorio Europeo de las Drogas. Esto implica que el 27,4% de la población europea ha consumido en alguna ocasión cannabis. Y aquí ya tenemos un primer dato, que es hasta qué punto podemos criminalizar una conducta que realiza de forma aparentemente no excesivamente problemática uno de cada 4 ciudadanos europeos. Esto aquí quizás pues Fran Azorín y los profesionales del ámbito del derecho tenga mucho que decir en cuanto a hasta qué punto se puede criminalizar una conducta generalizada en la sociedad, ¿no? Además, esto va a mayores porque no solo se trata de los propios ciudadanos que son consumidores, sino de que en cuanto a derechos, los propios productores, en este caso España se está convirtiendo en uno de los principales productores de cannabis, creo que lo comentaba antes Fran Azorín, especialmente de la variedad de CBD, y esta no regulación o estos vacíos de regulación que tenemos, lo que hacen es que no solo se estén perdiendo derechos individuales en cuanto a consumo los consumidores, sino en cuanto a derechos económicos los productores. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos problemáticos que hay un poco ahora mismo en el estado de la cuestión. Bueno, debido a este tipo de cosas, nosotros lo que queremos hacer, o que es el objetivo de esta presentación, es presentar un cuestionario sobre consumo, cultivo y legislación canábica, analizando un poco el perfil de la muestra. Con lo cual, lo que yo voy a presentar es un poco el diseño de la encuesta y algunos datos sobre el perfil sociodemográfico un poco bueno, pues que hemos obtenido a través de la implementación de la propia encuesta. Bueno, lo primero es ¿por qué realizar un nuevo instrumento? Bueno, pues las razones para realizar un nuevo instrumento que mida o que evalúe un poco lo que es el consumo de cannabis y bueno, la problemática asociada, los beneficios también que los hay, ¿vale? Es porque los cuestionarios tradicionales bueno, sesgan el estudio al considerar el consumo como un problema. Esto es exactamente lo que acaba de decir el doctor Amigó, ¿no? Con lo cual tampoco abundaremos en ello. Fundamentalmente los cuestionarios tradicionales hay más, pero bueno, tomamos como referente un poco la encuesta de edades y estudios, ¿vale? De la que hablaba también el doctor Amigó. ¿Cuál es el principal problema que tienen estas encuestas? Bueno, pues que parten de considerar el consumo de cannabis como un problema de salud mental, ¿vale? Como un problema de salud mental, y esto está muy relacionado
con la visión que parte del sistema diagnóstico. Yo, como psicólogo sanitario, utilizo el DSM. Para los que no seáis muy versados en el ámbito psicológico, el DSM es lo que se llama el Manual Diagnóstico y Estadístico, que es un poco donde aparecen todos los problemas de salud mental o todos los trastornos psiquiátricos o psicológicos, y aparecen definidos en base a una serie de variables, ¿vale? Entonces, una vez que se supone uno cumple pues, con esas variables, puede ser diagnosticado de un determinado trastorno. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que desde el punto de vista del consumo de sustancias, y por lo tanto afecta también al cannabis, bueno, hay varias ediciones del DSM. Yo personalmente utilizo una edición o una versión que es el DSM-4 edición revisada, que se llama, aunque recientemente hay una versión posterior que es el DSM-5, ¿vale? El DSM-5 yo personalmente no lo utilizo. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas instituciones a nivel internacional lo han desaconsejado debido a que en su diseño parece ser que hay una serie de conflictos de intereses de las personas que lo han diseñado, en la que efectivamente hay una serie de conflictos de intereses, bueno, pues porque trabajaban en empresas en las que, pues a lo mejor apostar por la línea farmacológica, pues les generaba un cierto beneficio indirecto, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, yo utilizo la versión, como decía, DSM-4 edición revisada. Y la edición DSM-4 edición revisada, por ejemplo, especifica que si alguien tiene un problema jurídico por el consumo de la sustancia, automáticamente hay que catalogar a esa persona como que abusa de esa sustancia. Y claro, esto lógicamente es un contrasentido, porque lo que está tratando de hacer realmente es convertir lo que es un problema jurídico, un problema legal, en un problema de salud mental. Es decir, simplemente cambiando la regulación y haciendo que la sustancia no sea ilegal, lógicamente no vamos a tener ese problema legal por adquirir la sustancia, con lo cual automáticamente dejaríamos de tener un problema de salud mental. Es decir, esto es un poco un contrasentido, ¿vale? Entonces, ¿por qué apostamos nosotros? Bueno, pues apostamos por considerar el consumo de cannabis desde una perspectiva exclusivamente sanitaria, ¿vale? Ahora, lógicamente, estoy hablando del consumo a nivel terapéutico, ¿vale? No solo a nivel lúdico, que también lo podemos tener en cuenta, pero incluso a nivel terapéutico, lo que tomamos es la definición de salud, que tampoco es una definición de fantasía que nos hayamos inventado nosotros, es decir, es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, también está ahora un poco entredicho a costa del COVID y demás, pero bueno, la definición de salud de la OMS dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿vale? Entonces, desde esta nueva perspectiva de salud, lo que pretendemos hacer nosotros, bueno, es conjugar un poco la versión tradicional de análisis de riesgos. Lógicamente, pues consumir esta sustancia tiene algunos riesgos, ¿vale? Pero también considerando el otro polo, que es el potencial terapéutico que tiene, ¿vale? Insisto, el potencial terapéutico considerando esta definición de salud de la OMS, ¿vale? Esto bloqueado. Vale. Bueno, para este cuestionario que nosotros hemos diseñado, tomamos como base la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, que es la encuesta de edades, la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, estudios, los cuestionarios sobre aspectos relacionados con el consumo de drogas del doctor Amigo, y añadimos además algunos aspectos relacionados con el cultivo y con la legislación, tomando como referente los países que han modificado referentemente sus leyes, pues por ejemplo Portugal, Uruguay, Canadá, y también algunos aspectos que a nosotros nos eran de interés para hacer una propuesta legislativa posterior, ¿vale? Que de hecho ya está publicada por el Observatorio Europeo. Bueno, el instrumento... Ahí está, se lo está enseñando a Noemí. Bien. Bueno, el instrumento se compone, por lo tanto, de 64 ítems que se agrupan en 5 bloques, ¿vale? El primer bloque es el correspondiente con datos personales y sociodemográficos, que es el que vamos a ver ahora, cuatro datos genéricos sobre este primer bloque. Un segundo bloque que es sobre cuestiones sobre consumo, en el que hablamos no solo sobre el cannabis, sino que también preguntamos por el consumo de otras sustancias, pero bueno, nos centramos fundamentalmente en el cannabis, pues la sustancia, la modalidad de sustancia que consume, la cantidad, etcétera. Un tercer bloque sobre cuestiones sobre motivación de consumo, básicamente por qué una persona se inicia en el consumo de cannabis, por qué mantiene el consumo de cannabis o incluso por qué cesa en el consumo de cannabis.
Un bloque cuarto de efectos psicológicos y control percibidos sobre el consumo, ¿vale? ¿Qué efectos percibe de forma subjetiva esa persona que consume cannabis y hasta qué punto cree que controla el consumo de la sustancia? Y un bloque 5 que habla sobre cuestiones legislativas, en el cual podemos más o menos discriminar 4 subapartados, que serían uno referente a normativa general, otro referente al asociacionismo, otro al propio cultivo, autocultivo de la sustancia, y otro sobre el modelo de negocio que podría establecerse relativo pues, a la distribución de la sustancia, ¿vale? Bueno, el procedimiento que hemos implementado nosotros, hemos cargado el cuestionario en la herramienta SurveyMonkey, que es una herramienta que permite hacer pues, difusión parecida a Google Forms, que permite hacer una difusión de cuestionarios, ¿vale? Y hemos difundido este enlace a través, pues, fundamentalmente de lugares donde podríamos encontrar consumidores de cannabis, ¿no? Pues asociaciones, grow shops, revistas especializadas, incluso a nivel genérico de población general a través de las redes sociales, ¿vale? Y hemos analizado los datos, bueno, con el paquete estadístico SPSS 24. Bueno, en cuanto al perfil de la muestra que tenemos, bueno, primero tenemos 1.852 participantes, que creemos que es una muestra bastante potente, y encontramos pues, una media de edad de 35,38 años, con una desviación típica de 10,826, ¿vale? En cuanto al sexo, pues hay una mayoría de hombres, un 68% son hombres, un 32% son mujeres, había también un 0,6, pero bueno, es muy minoritario, de 0,6 personas que se definen como no binarias, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente vemos que un 68% hombres y un 32% mujeres. Aquí podemos ver también lo que es el nivel de estudios, vemos que hay un 1,10% de personas que no tienen estudios, un 9,70% que tienen estudios primarios, lo que sería pues, la antigua AGB o la educación primaria actual, un 48,5% con estudios secundarios, aquí incorporaríamos un poco la ESO y el bachillerato, tanto el actual como el antiguo, incluso los ciclos formativos, tanto de grado medio como superior, y finalmente tenemos un 40,70% de usuarios con nivel universitario, englobando aquí pues, tanto a las personas que tienen las antiguas diplomaturas o licenciaturas como los grados actuales, máster y doctorado. ¿Vale? Hemos hecho una fusión. En cuanto al estado civil, bueno, pues mayoritariamente se definen como solteros, un 54,19% de la muestra. Un tercio aproximadamente serían personas casadas o parejas de hecho y un 6,70% divorciados. También hay un 0,9% de viudos y un 4,10% que estarían en otro tipo de situaciones. En cuanto a la situación laboral, casi 3 de cada 4 consumidores están en una situación de empleo, de los cuales el 49% serían personas contratadas por cuenta ajena, un 23% por cuenta propia, y después tendríamos un 13% de desempleados, un 12% de estudiantes y un 3% pues, de personas que estarían en otro tipo de situaciones. ¿Cantidad diaria de consumo? Bueno, pues vemos que más de la mitad efectivamente consumen menos de 2 gramos diarios, un 20% entre 2 y 5 gramos diarios, 3,70% entre 6 y 10 y 0,60 más de 10 gramos. También tenemos un 22,7% de otros, se definen como otras situaciones, porque bueno, realmente lo que hacen ahí es poner una cantidad específica justificando por qué lo hacen. Entonces, bueno, aquí de momento para estos análisis preliminares los hemos considerado en otras a expensas de catalogarlo mejor o de añadirlo a los otros grupos en posteriores estudios más en profundidad. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, pues que el perfil medio, y bueno, cuando hablamos de perfil medio ya se me entiende que siempre hay que considerar la media, pero desde luego la desviación típica, pero bueno, podemos hacer un perfil medio de consumidor según la muestra analizada que se corresponde con el de un varón aproximadamente de 34 años, con estudios secundarios universitarios y trabajador por cuenta ajena, que consume menos de 2 gramos diarios al día, con fines lúdicos o medicinales, alrededor del 40% de la muestra manifiesta consumir con una finalidad terapéutica o medicinal, y sí que hay que tener en cuenta también que la media de acceso al primer consumo canábico pues, se sitúa en los 16 años, aunque también existe una desviación típica importante de más o menos 5. Y esto sí que puede, lógicamente, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que también hay que tenerlo en consideración de cara pues, a establecer medidas de prevención, etcétera, 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 ¿vale? Con esto que podemos ver, que es ya, con esto termino, bueno, pues que simplemente lo que a lo mejor nos dan estos datos es una muestra y un perfil de usuario
pues que se aleja bastante de este perfil social, marginal, que en muchas ocasiones nos venden un poco los medios de comunicación tradicionales, ¿no? De la persona, pues eso, marginada, que no hace nada, que no trabaja, que no tiene familia, que está un poco pues, en una situación de marginalidad. Y entonces lo que hay que empezar es por cambiar esta imagen para ajustarla más al consumidor y a partir de ahí, pues lógicamente sí, tomar las medidas que sean necesarias. Y nada, con esto finalizo y pues muchas gracias por la atención y doy paso al siguiente ponente. Bueno, me presento, soy Noemí Sánchez Nacher, como decía anteriormente, recientemente doctorada en neurociencias, soy licenciada en psicología, profesora de la Universidad de Valencia y presidenta actual en el observatorio. Y bueno, en esta presentación me voy a salir un poquito de mi campo de actuación como tal, ya que, como os he dicho, soy psicóloga y mi doctorado es en neurociencias, mi especialidad es dolor. Pero bueno, Antonio y yo somos los directores de este proyecto que es Encuesta Cannabis y me parecía muy interesante comenzar a sacar datos de las opiniones de las personas encuestadas sobre el proyecto de ley, ya que hasta ahora siempre hemos sacado pues, perfiles, motivaciones y demás. Los objetivos que tenemos para esta entrevista, para esta encuesta, es evitar en la medida posible estos sesgos positivos y o negativos en la formulación de los ítems, porque tal como ha dicho Salvador, pudimos ver que habían unos sesgos bastante importantes en estas encuestas y en la medida de lo posible intentamos evitar. Ya sabemos que los sesgos son complicados. También quisimos evitar los juicios de valor y la estigmatización de personas usuarias en la respuesta a estos ítems y siempre intentar mostrar un lenguaje inclusivo y respetuoso con las personas. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta comunicación en particular? Pues aquí en este momento lo que vamos a querer es conocer esa valoración de la población respecto a la regulación del cannabis y conocer la valoración y opinión en particular sobre el proyecto de ley que presentamos desde el observatorio. El proyecto de ley está, como veis, en este libro que podéis encontrar, creo que está hasta en Amazon. Los métodos no voy a incidir demasiado porque mi compañero Antonio ya os ha explicado, es la misma encuesta. Y bueno, como veis, nos basamos, como ya hemos dicho, en edades, estudios y, como no, en los estudios de Salvador Amigo, que fueron unos de los poquitos que intentaron evitar estos sesgos. Y en esta particular presentación nos vamos a basar en el proyecto de ley del observatorio. El instrumento es, como ya lo ha explicado Antonio, nosotros vamos al bloque quinto, que es esa percepción y valoración de cuestiones legislativas. En este bloque tenemos, como ya también ha mencionado él, la normativa general, el movimiento asociativo, cultivo y modelo de negocio. Lo que hemos hecho ha sido para facilitar un poco la comprensión y hacerlo más cortito para esta presentación de 15 minutillos, se ha hecho una selección de ítems de estos apartados. La encuesta ha sido implementada, como ya hemos dicho, online mediante SurveyMonkey, lo hemos difundido en varios sitios. Yo he utilizado el SPSS 25, no el 24, es la única diferencia. Y bueno, los resultados. Estos resultados que os muestro aquí son de la muestra completa, la muestra que teníamos en ese momento, que eran 1889. En la actualidad tenemos más, una muestra más grande. La idea es tener una muestra, tener la muestra más grande que podamos encontrar en el Estado español para así que nuestros resultados tengan mucha potencia. Esta es nuestra pretensión. Si nos queréis ayudar, aquí abajo tenéis el link para rellenar encuesta cannabis. Bueno. Los resultados de esta encuesta en el proyecto de ley vemos que la pregunta de ¿crees necesario regular el uso medicinal o terapéutico del cannabis o de la cannabis? Vemos una abrumadora mayoría de acuerdo, ¿vale? En esta media de edad de 35,3 años, una desviación típica de 10. Estos datos están expresados en tantos por ciento, todos los datos de todas las gráficas. Bueno, como podéis ver, 73,8 que sí, en desacuerdo, como veis la pregunta era totalmente en desacuerdo, lo hemos agrupado también para facilitar la presentación. Aún separándolo, quiero decir, la mayoría es abrumadora. Esta segunda pregunta es en lo referente al uso recreativo o lúdico de la sustancia. Como veis, en desacuerdo sube un pelín, pero mantenemos una abrumadora mayoría que está de acuerdo. Y ahora nos preguntamos, ¿esto ocurre porque todas las personas que han completado la encuesta son consumidores o consumidoras? Pues no. Como podemos ver, evidentemente, muchas más personas usuarias que se han interesado en rellenar esta encuesta,
pero aún así tenemos un porcentaje cortito, pequeñito, de personas que no son usuarias. Igualmente, da igual el tipo de uso. Yo personalmente pensaba que las personas ex-usuarias podían haber tenido alguna experiencia negativa y valorarían más negativamente, pero no ha sido el caso. Evidentemente, entre las personas no usuarias hay más personas que puedan estar en desacuerdo, pero seguimos teniendo una abrumadora mayoría de acuerdos. En la parte recreativa, de nuevo, volvemos a tener esta abrumadora mayoría de acuerdos, pese a que hemos subido un poquito aquí. Recordemos que este es el uso lúdico, pero aún así hay una gran aceptación. En esta pregunta, en las cuestiones relativas ya para personas usuarias, en este caso, preguntábamos si creían que tener en casa hasta 300 gramos como acopio de consumo sería una cantidad adecuada. Aquí he de decir que la respuesta es sí o no, pero luego en la encuesta se puntualiza. Si contestas que no, te preguntamos, ¿cuál crees tú que sería la adecuada? ¿Vale? Entonces, pensad que siempre vamos en esta encuesta a intentar realmente conocer vuestra opinión. Bueno, parece ser que de media es una cantidad adecuada, estos 300 gramos. En este momento no hemos analizado el resto, pero en algún momento sacaremos un artículo al respecto. Parece ser que sí. Aquí tenemos los que no contestan y demás. Esta pregunta también relacionada con el movimiento asociativo. ¿Crees que las asociaciones canábicas podrían articularse como un modelo alternativo a la mercantilización del cannabis como producto de consumo? También tenemos más de la mitad de las personas encuestadas. De nuevo vuelven a opinar que sí, que las asociaciones canábicas se pueden articular como ese modelo alternativo. Tenemos otra pregunta también sobre asociaciones canábicas respecto a si creen que es un modelo viable y demás. También la respuesta es que sí, por si tenéis esta duda. En lo referente al cultivo, nos preguntábamos para qué cultivaban las personas, si era para un uso personal, si era bien para un uso colectivo, o ambos, o no cultivaban. Y vemos que hay bastantes personas, un 31,6%, que cultivan para uso personal, hay un 1,3% que cultiva para uso colectivo, un pequeño porcentaje de 5% que cultiva también para ambos, tanto personal como colectivo, a hacer entender también que cuando en el movimiento canábico se habla de un cultivo colectivo, se habla, por ejemplo, de los cultivos que se realizan para asociaciones canábicas, ¿vale? Que es ese cultivo que hay una persona que está cultivando para muchas otras que han participado en ese cultivo colectivo, ¿vale? Estamos hablando de esto en particular. Y bueno, dentro de estos cultivos nos preguntábamos, bueno, ¿estas personas cultivan con fines medicinales? ¿Hay gente que cultiva con fines medicinales? Pues sí, la hay. Hay un 24,9% de las personas encuestadas que afirman que realizan un cultivo medicinal o terapéutico. Es decir, que las plantas que cultivan son para paliar su sintomatología física o sus problemas también psicológicos en algunos casos. En lo referente al modelo de negocio, preguntamos por todo el tema del CBD, que está moviéndose mucho en Europa, si pensaba la gente que el CBD, tanto en flor como en extracto, debería ser de venta libre. Y evidentemente tenemos también un 60,3%, más de la mitad de las personas encuestadas, que opinan que sí, que debería de ser de venta libre. Bueno, de hecho, esta encuesta lleva 2 años en curso. Hay que decir que las últimas actualizaciones desde Europa pues también nos llevan a que es lo que va a ocurrir, esperemos. Y por último preguntábamos por qué modelo de regulación sentían más afinidad, que esto también lo ha comentado Rick, ¿no? Pues hay cabida para todos, pero si hay que elegir qué es lo que preferirían estas personas, pues también de nuevo tenemos un 60,3% de las personas que prefieren industria y autocultivo. Pensad que aquí nos faltarán números, ¿no? Porque veis que solo hay un 3,4% que les gustaría este tema de industria y farmacéuticas. El resto de valores son valores perdidos, que se dice. Son personas que o bien no han contestado o que han pasado para ver la encuesta y no han respondido. Pero vaya, tenemos estos datos. Esto cuando tengamos que sacar el artículo lo ajustaremos.
Bien, ¿y qué tenemos de conclusiones? Respecto a la normativa general, lo que vemos es que existe una gran aceptación hacia esta regulación tanto de la cannabis medicinal o terapéutica como del uso recreativo y lúdico, incluso entre personas no usuarias. También parece ser que se considera aceptable un acopio de 300 gramos de cannabis y respecto al movimiento asociativo se considera a las asociaciones como una alternativa viable al mercantilismo. Por último, también el cultivo y el modelo de negocio parece existir un número equivalente de personas que cultivan a las que no, y dentro del grupo de personas cultivadoras casi un 25% cultiva con fines medicinales y terapéuticos. Es algo a tener muy en cuenta. Muchas veces se quiere que las personas que realizan un uso medicinal o terapéutico se dirijan directamente a la farmacia y tal vez hay un no desdeñable porcentaje de la población que quiere cultivar. Respecto al modelo de negocio, parece ser que se opina que el CBD debería de ser de venta libre y la población prefiere un modelo de negocio basado en la industria y autocultivo versus al modelo farmacéutico. Las limitaciones que podemos hablar en este estudio, que siempre tenemos limitaciones, puede existir un sesgo en la muestra analizada, ya que hemos visto que principalmente quien la han completado son personas usuarias de cannabis. Para evitar este sesgo, ¿qué queremos? Seguir y aumentar la muestra, que es la única manera al final de evitar estos sesgos. Aumentar la muestra y conseguir que personas no usuarias también rellenen esta encuesta, que es nuestra segunda fase. Bueno, las referencias ya tenéis, agradecimientos pues principalmente a Fundación Alquimia, que nos ayudó mucho al inicio de esta encuesta, a todas las asociaciones, tiendas especializadas y prensa del sector canábico que nos han ayudado a promocionar esta encuesta y a todas las personas que han participado y participarán en esta encuesta y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias.